Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Peralta y quiero compartir con ustedes esta vez un tema de análisis de investigación con enfoque de cultura organizacional en aspecto directamente relacionado a temas de seguridad. Hoy en día tenemos que en el contexto de seguridad a nivel nacional se pierden cerca de 9 millones de pesos anualmente por un enfoque de falta de cultura organizacional en cuestiones relacionadas directamente a infraestructura y equipo de protección personal. Hoy en día, cerca de 38 millones están relacionados específicamente por temas de incapacidad. Es decir, las organizaciones están invirtiendo directamente un enfoque que solo genera un costo, no genera un costo-beneficio alrededor de este punto. Hoy, prácticamente los gastos se ven involucrados directamente con temas de incapacidad en cada uno de los ámbitos que genera un impacto negativo en la empresa, en la familia o directamente con el asociado. ¿En cuánto valoran hoy cada una de las familias la vida de sus seres queridos? Tiene un costo que no tiene capacidad de poderse evaluar. En base a eso, existen términos que han desarrollado ciertos enfoques para poder categorizar este tipo de incidentes o análisis de cuestiones por falta de seguridad. Prácticamente los costos no solo se involucran en contextos materiales, también existen contextos intangibles que van relacionados directamente a la sensibilidad de las personas, que van direccionados directamente al impacto negativo que se tiene con las familias y prácticamente toda la productividad que se reduce al mantener prácticamente cada uno de los asociados un enfoque de sensibilidad negativo. ¿Okay? En base a esto, hemos desarrollado una metodología que nos permite identificar las grandes causas que nos lleven a identificar esos puntos. En México, las estadísticas generan que prácticamente los accidentes o los incidentes relacionados con tema de seguridad no están directamente relacionados con tema de infraestructura, están directamente enfocados a una falta de cultura organizacional. Es por ello que la preocupación de poder encontrar ese análisis de causa raíz que nos permita llegar a encontrar específicamente puntos de oportunidad que nos lleven a tocar prácticamente buenas causas para eliminar o erradicar esos puntos, nos debe llevar a un beneficio, a un costo-beneficio que pueda llevar a las inversiones directamente a no en un enfoque de costo, sino un enfoque de inversión en todos los ámbitos de infraestructura, entrenamiento, de seguridad. En base a este punto, nosotros queremos evaluar prácticamente diferentes esquemas del contexto. Es decir, hoy queremos conocer cuál es la situación en México, cuál es la situación en una organización con respecto a cada uno de estos temas. Prácticamente queremos evaluar la infraestructura con la que se cuenta y la percepción que se tiene por parte de la gerencia y cada uno de los asociados que están involucrados en la muestra para mostrar significativa cada uno del enfoque que estamos nosotros adquiriendo. Por otro lado, tenemos el tema de las inversiones. El tema de las inversiones que hoy deben de dejar de ser un costo, queremos encontrarle un beneficio. Para encontrar ese beneficio, queremos buscar causas tangibles e intangibles que nos lleven a erradicar o a equilibrar prácticamente cada uno de esos puntos. Finalmente, existe una evaluación del ambiente organizacional, es decir, que prácticamente el equipo de liderazgo y los asociados hablen el mismo idioma, tengan la misma percepción y evidentemente el mismo compromiso con un enfoque de cultura organizacional. Eso es básicamente lo que hoy nosotros estamos buscando. ¿Cuál es la propuesta? Ok. Hemos diseñado una metodología que de acuerdo al historial, de acuerdo a la propuesta que se tiene de manera teórica, nos presente una encuesta y por medio de un focus group, un match entre la información que se tiene con respecto a las percepciones de los empleados en su conjunto.
Adicionalmente, después de esa encuesta y de esos focus group, estamos direccionando un análisis que nos permite encontrar causas raíz para identificar y proponer opciones de desarrollo que lleven a mitigar ese riesgo. ¿Okay? Finalmente, algo que nosotros hemos desarrollado es un punto muy importante. Es determinar esas percepciones y enfocar cuestiones de inversión o de infraestructura versus un enfoque de cultura, un aspecto intangible que nos permita dar un valor agregado. Es decir, no vamos a encontrar mayor inversión, vamos a desarrollar ese ámbito sensible en cada uno de los empleados para poder encontrar una integración entre cada uno de esos aspectos tangibles que son equipo de protección personal, la infraestructura con la que cuenta la planta, enfocada a un tema de sensibilidad, de uso, de raciocinio y de responsabilidad y honestidad para poder llevar a cabo esas actividades que nos permitan mitigar ese riesgo. ¿Okay? ¿Cómo le estamos llamando nosotros? En términos de teoría, prácticamente existe un concepto que le llaman seguridad basada en comportamientos. La parte de seguridad basada en comportamientos nos lleva a un autor. Vamos a hacer referencia a un autor, Jäger, que este autor prácticamente lo que representa es hacer ese link que nos permita desarrollar oportunidades no de inversión, sino de organización. No de enfoque de tangible, sino con un esquema de sensibilidad que nos lleve a promover, a conocer y a sensibilizar cada uno de esos enfoques en la gente. Hoy en día, los trabajadores están involucrándose siempre y cuando sean considerados, siempre y cuando estén llevando a cabo planes de acción, siempre y cuando se sientan partícipes de ese punto. Si eso no sucede, prácticamente las inversiones se vienen para abajo. ¿Por qué? Porque aun cuando se tenga el mejor equipo de trabajo, si la gente no sabe usarlo, eso no va a funcionar. Si la gente no quiere usarlo, eso no va a funcionar. Y peor aún, lo que va a hacer es erradicar toda esa buena infraestructura en un enfoque obsoleto, de estorbar, de mantener y que solo genera ahí sí un costo para la organización. Un costo que no solo se ve reflejado en el tema organizacional, sino en el tema personal, porque son elementos que a mí me obligarán a usar cuando yo ni siquiera tengo conciencia de para qué sirve, y eso lleva a dejar de mantener su función para lo que ha sido involucrado. ¿Ok? Bueno, prácticamente, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en general? En general, se está evaluando a la organización en diferentes rubros. Uno de ellos está enfocado al tema de el equipo de liderazgo y la infraestructura de la organización. Número 2, está enfocado a la parte del trabajador, el asociado, la persona que está directamente involucrada a los riesgos, que está directamente en piso y que está siendo vulnerable a todas esas ineficiencias que pueden existir en la organización. Si nosotros nos hacemos sensibles de cuál es el rol, la responsabilidad y el impacto, vamos a poder encontrar prácticamente que puede existir un match, un verdadero idioma e ideologías alineadas prácticamente a un sentido común, un sentido de bienestar, de productividad y de un enfoque claro para una organización que le permita alcanzar sus objetivos. Hoy en día hemos encontrado que prácticamente muchos de esos objetivos no están siendo claros, no están siendo alineados y por tanto no son alcanzados. Y cuando son alcanzados, prácticamente es porque la organización está generando un desgaste y una inversión, costos y baja de productividad para poder alcanzar esos puntos. Un punto muy importante es la formulación. La formulación se da en base al número de empleados que nosotros tenemos, en los cuales estamos rescatando una muestra representativa. Hoy en día esa muestra nos está llevando, lo que nos permite es tener un número
que básicamente nos represente a toda la población para generar ese análisis. Esa herramienta que se diseñó tiene dos enfoques muy claros. Número uno es prácticamente tener un enfoque hacia la organización con diferentes preguntas, y otro que nos lleve a mostrar esa sensibilidad y ese esquema de comportamiento que prácticamente te lleve a poder medir, evaluar e identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades que nos lleven a tomar acciones claras para alcanzar los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Queremos identificar cuál es el involucramiento de la organización, cuál es ese esquema organizacional que me permita a mí como individuo sentirme cómodo y seguro dentro de la organización, y cuál es ese enfoque de inversión que hoy, en lugar de un gasto, nos represente un beneficio. Finalmente, la parte de sensibilidad no se da directamente por un entrenamiento, no se da directamente por mantener un esquema tangible de equipo o infraestructura. Se da cuando existen esos puntos claves que me lleven a mí a sensibilizar mi responsabilidad, a entender mi rol y verificar e identificar los impactos claros de ese esquema. En base a eso, nosotros hemos definido como objetivo establecer el grado de gestión que puede existir en cada una de las organizaciones, específicamente en la del análisis, para el tema de cultura organizacional con un enfoque de seguridad, mediante percepciones de dos rubros muy importantes: el empleado y el equipo de liderazgo, que en un esquema de hacer match vamos a poder generar un trabajo en equipo con resultados tangibles de esa operación. En este ejercicio, el resultado que se obtuvo específicamente fue tener un esquema de infraestructura bastante sólido, un esquema de organización bastante madura, que hoy no ha tenido un beneficio adecuado con respecto a lo que se tiene. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay gaps importantes en el tema de la cultura. La cultura está enfocada directamente al comportamiento que tiene el ser de acuerdo a su contexto. En ese punto, nosotros hemos identificado claros esquemas. Número 1, responsabilidad, sensibilidad. Número 2, prácticamente todo el punto de trabajo en equipo, de identificación de riesgos y de trabajo en equipo, existen grandes gaps que hay que cubrir. Y en base a eso, las recomendaciones que nosotros hacemos en la propuesta, pues prácticamente pueden generar un gran valor a la organización siempre y cuando tengan ese enfoque de involucrarse, de que el equipo de liderazgo participe directamente en piso, se involucre, conozca y pueda entonces tomar acciones directamente relacionadas a un impacto donde el asociado se siente vulnerable. En base a eso, nosotros estamos estableciendo ciertas recomendaciones que, si bien aún no son claves, no son únicas, pueden ser directamente relacionados al beneficio que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Con ello, quiero concluir que algo que queremos prácticamente terminar, hacer y promover es la responsabilidad, el compromiso, el bienestar, el enfoque y el conocimiento de impactos que le da cada uno de los accidentes a la organización, al empleado, a la familia, y sobre todo, no en un esquema de partes tangibles, sino en un esquema de partes intangibles, la vulnerabilidad que existe en la sociedad ante este tipo de eventos. ¿Okay? Un punto que cabe destacar es que todo esto puede existir siempre y cuando el asociado se sienta tomado en cuenta, el asociado participe en los planes de acción y el asociado se sienta parte de la organización. Parte de la organización es un enfoque de la cultura organizacional que hoy el empleado está solicitando, que hoy ha decidido participar y ser responsable siempre y cuando se considere su punto de vista y su opinión en cada una de las acciones que él ha representado. En base a eso, el compromiso va a incrementar, y me parece que es un punto significativo que podemos considerar si
nosotros queremos promover, si nosotros queremos involucrar y si nosotros queremos generar y alcanzar los objetivos que como organización tenemos prácticamente claros. ¿Ok? Yo espero que les haya generado un contexto de cuál es la idea, el objetivo que nosotros hemos planteado para este proyecto, y que básicamente hemos generado una alternativa, una herramienta, un análisis y un esquema de valor agregado a la organización que nos ha permitido promover este ensayo, esta investigación, que basado en un esquema teórico, basado en un esquema práctico, basado en un esquema de conocimientos personal, estamos tratando de generar un apoyo, una ayuda y sobre todo un valor agregado a la organización, que en definitiva es la segunda casa de cada uno de los asociados. ¿Ok? De mi parte es todo. Si existe alguna duda, me gustaría muchísimo poder tener esa retroalimentación que nos permita prácticamente cooperar, compartir y, si es posible, aprender mucho más de lo que hemos hecho y hemos aprendido durante este proceso. ¿Ok? Muchísimas gracias y hasta luego.